Pues a ver, ¿qué opinan? Quiero escucharlos ahora. Adelante. Señores, Dice, adelante. Liz, estaba bien su explicación. ¿Qué exactamente? No sé. ¿Alguna duda tal vez? ¿Sí? ¿Algún tema que quieran tocar en específico? Dice, me parece interesante que estemos volviendo a repasar, no muy a detalle, ¿no? Lo que hemos avanzado el primer semestre, pero se me es de mucha ayuda esto, lo que estamos volviendo a repasar, dice. Muy bien. Bueno, también a mí me llama la atención, digamos, primera vez que había escuchado, digamos, de que, y tiene toda la razón, de que una cuenta siempre relaciona con otra, nunca va una cuenta sola, ¿no? Pero Ujú. no lo habíamos percibido de ese lado, para una auditoría, al menos, bueno, tal vez muy básico hemos llevado en el primer semestre, pero me parece muy interesante. Lo que sí, tal vez nos podría reforzar todavía. em, que si es esta la manera óptima o correcta de realizar, digamos, una revisión, o cuándo se hace, o siempre se debería de hacer de esta manera. A ver, hay técnicas y técnicas, señores, y me refiero a esto con que tiene que ver mucho con la experiencia del auditor, ¿sí? Y hay diferentes enfoques, diferentes formas, diferentes procedimientos, pero que de alguna forma se complementan y llegan a esta misma conclusión que estamos viendo o terminando de ver el día de hoy, ¿no? Y ¿qué es lo importante acá? Lo importante acá, manera de concluir también, es que se comprenda la relación contable donde intervienen estos hechos económicos, ¿sí? Que hemos repasado. Que son los básicos, obviamente, pero que ya te dan una idea genérica de todo el movimiento que tiene una empresa. ¿Por qué es importante la relación? Y aquí nuevamente voy a retomar lo que les decía, ¿no? Un buen auditor antes tiene que ser un buen contador o mínimamente conocer el trabajo del contador. O sea, yo les pregunto, cuando ustedes revisen una compra de mercaderías, sabiendo de que de por medio hay una transacción económica del banco, hay un impuesto por la compra, pero si solamente se dedican a ver, lo voy a marcar ahora con rojo el color de la letra, si solo se dedican a revisar el movimiento de este efectivo y resulta que acá en vez de haber una cuenta de compra, hay una cuenta de ingreso, ¿qué estarían identificando? Les pregunto. ¿Registro incorrecto? Registro incorrecto. Ahora les pregunto, si ustedes no saben o no conocen cómo es la estructura de un registro contable de una compra, ¿creen que van a poder identificar este error? No, No, dice. No, primo. Entonces, ahí respondo a tu pregunta. O sea, si yo no voy a tener la capacidad, la, el conocimiento, la capacidad de poder relacionar los registros contables con mis procedimientos de auditoría, este tipo de errores tan normales, y les voy a decir que son tan normales en los contadores, van a ser indetectables.
Mm. ¿Por qué? Por el simple hecho de que yo no sé o yo no reconozco cómo debería ser un registro de compra. Entonces ya ahí es necesario, y por eso les digo, va a depender mucho de los procedimientos, de la experiencia, de las formas, pero todo tiene que desembocar en una revisión relacionando los principales componentes de los estados financieros, porque no les estoy hablando más que de activos, de pasivos, de patrimonio, de ingresos, de costos y de gastos. No les estoy hablando de otras cuentas que no tengan nada que ver con la composición de los estados financieros. Entonces, ya desde ese punto de vista, pues les puedo decir de que nosotros trabajamos así, desde la experiencia, pero también desde la razón de ser de la contabilidad, ¿no? Entonces, no sé si respondo con eso a tu pregunta. Carmen, en sí, Carmen, perdón. sí, sí, no, era más, más que una duda, sí, o sea, me parecía interesante por eso la relación que hacía el licenciado. Ujú. Entonces, tal vez la experiencia que tenía mi persona es que tal vez nos han mandado muy juniors, podríamos decir. Bueno, ese tipo de errores, por ejemplo, no se ha ido detectando, ¿no ve? Entonces, si hubiera hecho esa relación, tal vez hubiese detectado, digo yo, ¿no? Sí, sí, de hecho eso es lo importante, ¿no? Y acá no se trata de, de competir entre colegas o de ver quién es más efectivo al momento de ejecutar una auditoría. Se trata de complementar. Y en un equipo de auditoría eso es lo más importante. Y acá, como tú dices, tiene que ver mucho con el acompañamiento que hacen tus supervisores, que hacen tus gerentes de auditoría o inclusive el auditor senior, ¿no? Y tiene que ser siempre un trabajo de equipo, porque al final quien va a firmar es el dueño de la consultora o de la firma de auditoría para dar la cara ante el, o bueno, para que se emita la opinión en el informe de auditoría, ¿no? Entonces no estamos hablando de yo solo como auditor dentro del proceso, estamos hablando de la firma de auditoría, la consultora, que se va a ser responsable de la emisión de ese informe. Entonces, como les digo, va a depender siempre del acompañamiento que les hagan. Ustedes obviamente van a empezar como auditores juniors. De repente, entiendo, Carmen, que tú ya has iniciado el camino. Maravilloso porque estás ya encaminada, estás yendo bajo un, un camino en el que te estás formando y pues va a ser mucho más sencillo de comprender algunos aspectos que vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, sepan de que desde el enfoque también de enseñanza, nosotros tratamos de enseñar en base a la experiencia, en base a lo que vemos, en base a lo que hemos podido percibir en todos nuestros trabajos de auditoría. Venimos haciendo más de 6 años de auditorías a empresas importantes. Y les dije, les comenté el primer día de clases, yo al igual que ustedes, y justamente en este semestre, fíjense qué interesante, porque ustedes están pasando auditoría tributaria 1, ¿verdad? Sí, Sí, Bien. licenciado. ¿Qué licenciado están pasando? Disculpen la pregunta. Licenciado Mariscal. Va Mariscal. Bien. Entonces, yo justamente en este proceso, cuando estaba también en la misma, en el mismo semestre, empecé a trabajar con el licenciado Juan Carlos Lora, que era mi docente de auditoría tributaria 1. En ese entonces, le estoy hablando hace ya más de 5 años. Y pues a partir de eso, pues empecé a ganar mayor experiencia y, bueno, como les digo, es depende del acompañamiento, ¿no? Y afortunadamente el socio del licenciado Juan Carlos, pues es el licenciado Vladimir, que quizás algunos lo conocen y han pasado clases con él. Y pues nuestro trabajo justamente se enfoca en ese sentido y nos ha dado muy buenos resultados. Hemos trabajado y trabajamos con empresas grandes, Clínica Los Ángeles, Los Tiempos, ¿no? Milcar, ¿no? Y bueno,
por tema de confidencialidad, no les puedo mencionar muchas más, pero eso es justamente lo que nos permite enfocar de esta forma la transmisión de experiencia, ¿no? Queremos buenos auditores, queremos que vayan al campo laboral con las herramientas suficientes como para realizar el trabajo de forma objetiva, de forma clara, de forma consciente, responsable, etc. Entonces, tengan por seguro los que ya están de repente incursionando en esta experiencia, pues estamos acá para compartir y para poder absorber cualquier tipo de dudas y cualquier tipo de solicitudes. ¿Ya? Eso es, señores, ese es el enfoque con el que vamos a trabajar. Con esto ya habríamos concluido el trabajo de introducción. Lo que sí ahora quiero que ustedes pues complementen este cuadro, complementen con todo lo que son las pruebas sustantivas que pueden desarrollar, ¿sí? Y con las pruebas de cumplimiento que también pueden desarrollar para los diferentes hechos económicos, ¿ya? Obviamente resaltando los puntos de relación, como en el primer ejemplo. En este caso estamos hablando del almacén de mercadería o las compras. Y pues la tarea para el siguiente martes, estamos en martes, ¿no? Sí, vamos a dar para el martes, para así que tengan un fin de semana, y también de repente si vamos a ver algo más el día viernes, vamos a complementar ya con la parte práctica, ya vamos a introducirnos directamente a lo que son las operaciones pasivas. Y nada, no sé si tienen alguna otra consulta, duda. ¿Nos Comentarios. podría dar una explicacióncita de la tarea, licenciado? O sea, de cada transacción hay que hacer las pruebas sustantivas, hay que Mencionar. comentar. Mencionar qué es lo que harían como auditores para justamente responder a sus programas de pruebas sustantivas y a sus programas de pruebas de cumplimiento. Lo que hemos hecho acá, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Verificación física, factura, contabilidad, o sea, la contabilización del hecho. Las pruebas de cumplimiento, pues veremos los documentos de respaldo, o vamos a suprimir documentos de respaldo, ¿sí? ¿Qué más? Firmas. Firmas. Cargos. En el sentido de ver si efectivamente hay una segregación de funciones, ¿no? Y nuevamente, contabilización. ¿Por qué? Porque si yo verifico la contabilización de ese hecho, voy a verificar el registro, la exactitud, ¿sí? De repente la legalidad en cuanto a documentación. Entonces, eso es lo que yo quiero que vayan realizando, no solamente de estos hechos. Aquí ahorita hemos visto solamente del activo, ¿no? Muchos acá pueden, se los voy a dejar esto en blanco, del pasivo y del patrimonio. De hecho, ya hemos hecho algunos, ¿no? Pero complementen. Acá en el pasivo de repente van a decir sueldos contra sueldos y salarios por pagar, aportes contra aportes por pagar, ¿no? Podrán volver a verle el tema de los gastos con proveedores, ¿sí? Que ya hemos visto acá, ¿no? Acá. Los asientos, licenciado. Sí, los asientos. Ya. Acá ya hemos visto, ¿no? Alguno, por ejemplo, disponible caja banco o pasivos. Entonces, esto mismo lo tienen que mandar a su pasivo, ¿no? Pero acá ya solamente viendo o auditando el pasivo. Por ejemplo, para auditar un pasivo, ¿qué? Necesitamos ver si efectivamente existe la obligación de pagar, si hay un documento que nos califique como deudores de ese pasivo, ¿no? Si existe documentación suficiente para respaldar la transacción, ¿tá? Todo lo que hemos visto, pero obviamente ya discriminando entre pasivos y patrimonio. Entonces, esto nos va a dar una idea, y obviamente lo vamos a discutir la siguiente clase, de cómo vamos a enfocar ya el trabajo cuando veamos pasivos comerciales, por ejemplo. Me dejo entender, señores. Quiero que quede claro este punto porque obviamente ya es una primera
tarea que ustedes tendrían dentro del primer parcial. Lice, Adelante. perdón, una pregunta, se me ha perdido la señal, esa parte de la última parte no lo he entendido. Donde dice auditoría pasivo, como está ahorita lo que está en la pantalla, las Ahí está. cuentas. Solo se los voy a poner. Fíjense acá. Voy a poner esto, ¿no? Listo. Ya les voy a dejar un ejemplito para que ustedes trabajen sobre eso, ¿no? Entonces acá voy a utilizar nuevamente lo mismo. ¿Sí? Ahí está. Entonces acá ya no va a haber salidas de efectivo, ¿no? Sino, ¿qué va a ser? Nacimiento de la obligación. Entonces acá estamos viendo cómo aumentan los pasivos, ¿no? A través de la compra de mercaderías y verificamos el pasivo, en este caso va a ser un pasivo comercial. Entonces debemos ver cómo vamos a identificar o qué pruebas sustantivas vamos a realizar y qué pruebas de cumplimiento vamos a realizar. ¿Se comprende, señores? Se comprende el registro, ¿no? Eso es lo importante ahorita. ¿Alguien me puede decir qué tipo de registro es? Con proveedores, tal vez dice, Sí, 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 no hay problema. O sea, que pasivos compramos comerciales pueden, mercaderías y proveedores también. Entonces hay una relación proveedores. Ahora, ¿cómo se generan los pasivos laborales? ¿Alguien me puede decir? Los sueldos por Planillas, planillas, sueldos, salarios. las Sueldos planillas por de pago. Los seguros, dice. Los seguros. ¿Ya? Pues, por pagar. Sí, o sea, aquí podemos resumir con sueldos y salarios, aportes patronales o cargas sociales, si quieren. ¿Ves? Contra pasivos laborales. ¿Sí? Nacimiento de la obligación, ¿sí? Gasto por sueldos y salarios. ¿Sí? Y gasto por aportes o por cargas sociales. ¿Cómo verifico esto? ¿Qué utilizarían? ¿Qué medio de prueba utilizarían para verificar este tipo de cuentas? La planilla, licenciado. Exacto. Planillas de pago. Planillas, pago de aportes, Formularios, sí. formulario de la caja, formulario de la AFP, Ujú. formulario de envío de documentación al Ministerio de Trabajo, ¿no? Los comprobantes de pago. Exacto. Ya si nos vamos a las pruebas de cumplimiento, tenemos que ver sí o sí todos estos aspectos, paralelamente a lo sustantivo, ¿no? También porque es importante verificar esos hechos. Entonces, ¿qué estoy validando ahí? Estoy validando que el gasto efectivamente existe, que hay personal, ¿sí? Estoy verificando que el pasivo surge, ¿por qué? Porque hay personal dentro de la empresa, ¿no? Y acá inclusive podemos ver pasivos laborales a corto plazo y pasivos laborales a largo plazo. ¿Mm? Previsión para indemnizaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que realicen. Acá en el patrimonio, pues también tienen que darse la misma estructura, ¿sí? ¿Y qué cuentas de resultados se relacionan con las cuentas patrimoniales? Los aportes de capital. disponible. Las reservas.
El disponible también. Reservas disponible, ¿en qué momento? ¿O en qué situación? Cuando hacemos aumentos de capitales, tal vez. En efectivo, ¿no? Sí. ¿Y disminución de disponible también habría o no? Cuando existen retiros. Exacto. Ahí está. Y cuando actualizo las cuentas de capital, ¿qué genero? Ajustes. Ya, pero ¿qué tipo de ajuste? ¿Qué va a representar ese ajuste en el estado de resultados? Las inflaciones. El ajuste. Por inflación y tenencia de bienes. Exacto. Ahí está. Ahí te ve. Ahora, cuando se actualiza una cuenta patrimonial, ¿qué ITV se genera? ¿Una ITV deudor o acreedor? ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se actualiza una cuenta patrimonial, ¿qué ITV normalmente se genera? ¿Una ITV deudor o acreedor? Deudor. Acreedor. Ahí está. Creo. Si es Que sería, acreedor, ¿por qué acreedor? lo que sería ingreso. Así, a ver, vamos a hacer aquí un Deudor. deudor. Muy bien. Deudor. A ver, ¿por qué deudor? ¿Por qué? Deudor, dice. Exacto. ¿Por qué deudor? A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Aquí está cuentas patrimoniales. Ajuste de o actualización del capital, reservas y resultados. Ya que, ¿qué vamos a tener? Ahí. ¿Sí? Actualización. Bueno, obviamente todo esto lo tenemos que así. Entonces, acá lo que tengo que verificar, ¿qué es? ¿Qué verificarían? A ver, eso quiero preguntarles. A ver. A ver, vayan pensando, mientras yo se los voy a ir copiando y pegando todo lo que es VIP y Carels. Si es cuestión del capital, tendríamos que hacer la verificación de los documentos de la Constitución, tal vez. Ya, ¿qué documentos constitutivos habría que revisar? A ver, me gusta esa respuesta. Las No, acciones, los montos de cada socio. Ya, ¿y dónde puedo verificar esos aportes? ¿Qué documento me puede dar certeza de que el importe del patrimonio es el correcto? Las certificaciones de aportaciones. Los certificados de aportaciones. El acta de constitución de la Voy a empresa. solicitar a toditos los socios o accionistas que me manden sus... Una circulación, tal vez. No. Alguien habló hace ratito algo. Dijo... Actas. Una acta de Acta de constitución de la constitución. empresa. Exactamente. En el acta de constitución es donde nosotros podemos verificar justamente el capital. ¿No? Entonces, es importante. Y acá en el patrimonio, un documento clave es, o un estado financiero clave, es el estado de evolución del patrimonio. Y eso es justamente lo que tenemos que dominar en este semestre. ¿Ya? Entonces, eso, señores. Acá, pues, de repente tendrán que verificar para poder actualizar y para poder verificar que esos saldos son reales. Tendrán que hacer hincapié en qué, ¿no? En verificar el tema de la constitución de la empresa como tal. En verificar que los socios estén reconocidos. ¿Qué otro documento me sirve para validar el capital? A ver. ¿El acta de constitución es el único documento que me va a dar fiabilidad sobre ese saldo?
el registro en Fundempresa. Exacto. ¿Qué más? Los estatutos. Los estatutos en realidad son más que todo procedimentales. Pero si estamos actualizando un estado financiero, bueno, un patrimonio, ese patrimonio, ¿de dónde proviene? De un estado financiero anterior. Entonces puedo remitirme a revisar también el estado financiero auditado de la gestión anterior. ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de verificar que no haya habido cambios, porque de repente en una gestión puede haber incremento de capital, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar registrado paralelamente en Fundempresa y obviamente tiene que haber un acta de modificación del estatuto, ¿no? O un estatuto, claro, un acta de modificación a la constitución de la sociedad. Entonces, estos aspectos son fundamentales al momento de realizar una auditoría del patrimonio. No simplemente se trata de validar la actualización, se trata de que nosotros respaldemos todo el proceso de revisión del importe mismo que se declara en los estados financieros, en Fundempresa y obviamente en el acta de constitución o en el documento de constitución. ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de la auditoría. Si se dan cuenta, pues, yo les puedo decir desde la experiencia, porque yo he pasado por auditorías como contador, y ya en el otro lado, pues es mucho más interesante porque te dedicas a pedir y a pedir información. O sea, no hay mucho o sea, depende mucho de la información que pidas, de la información que examines. Pero es, pues, ¿cómo les puedo decir? A ver, es no más sencillo, pero tiene una menor carga de responsabilidad. Porque el auditor simplemente te va a decir, oye, un ratito has hecho mal tu trabajo, ¿no? ¿Y a quién le va a señalar? Al contador, obviamente, ¿no? De todo tiene la culpa el contador. Eso es lo peor de ser contador, ¿no? Entonces, ahí, pues, es un proceso que, de alguna forma, te ayuda a comprender o a terminar de comprender diferentes hechos contables, porque te encuentras con cada situación, con cada elemento, o sea, que tú mismo dices, pucha, ¿cómo puede haber este tipo de registros, ¿no? O sea, y de verdad se van a encontrar con cada registro, con cada situación, cuando realicen auditorías, que ustedes mismos se van a sorprender. Entonces, es como que complementa el proceso de auditoría todos tus conocimientos contables y pues lo hace más sencillo en el sentido de que como sabes de contabilidad, pues sabes de los procedimientos que tienes que, en este caso, revisar, evaluar, ¿no? Y eso es lo interesante y lo bonito de la auditoría. ¿Comprendido la tarea, señores? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, por favor, vayan trabajando durante... Igual cualquier duda, la próxima clase le podemos consultar, ¿no, Sí, Licen? sí, sí, Nos sí. toca Por eso es que les estoy dando hasta el viernes. siguiente martes, Ya, porque gracias. van a ser dudas y pues lo que sí les pido es que vayan trabajando, ¿no? Así trabajan tranquilos también el fin de semana. Bueno, señores, creo que con eso vamos a concluir el día de hoy. Y ya la siguiente clase vamos a ver ya un primer caso de los 10 que vamos a ver durante el primer y segundo parcial. Y también vamos a ver ya el trabajo final, ¿no? El trabajo final que les había comentado, para que veamos diferentes puntos, porque se va a hacer una auditoría integral. O sea, todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a poner en práctica. Y bueno, el primer y segundo parcial tenemos que terminar de ver todos los demás componentes de los estados financieros para que ustedes puedan desarrollar a plenitud su trabajo de final de auditoría. ¿Ya? ¿Consultas, dudas? Dice una preguntita más. ¿El video de esto lo vas a subir al Moodle o...? Sí, todos los videos de la anterior clase de hoy están en el módulo. Está bien, Lice, gracias.
Lice, buenas noches. Este material del Excel, ¿lo va a enviar al grupo? Mm, sí, sí, por esta vez, porque entiendo de que todavía hay irregularización del tema del... Sí, recién algunos hoy día nos están regularizando, dice. Sí, Lice, por favor. Sí, por favor, Lisa, Por ahorita es mi favor, primera dicen, clase hoy. todavía no tenemos. Sí, no se preocupen, yo les voy a pasar. De hecho, está todo desde la primera clase. Ahí está nuestro pequeño, ya habríamos concluido, ¿no? Con todo nuestro programita. Ya lo vamos a marcar en amarillo en estos momentos. ¿Sí? Están los parámetros, aquí están las condiciones que tenemos que cumplir todos. Los contenidos, con las ponderaciones y todo lo que vamos a ver en el semestre. El diagnóstico, lo que hemos hecho a relacionar las respuestas. Y bueno, los puntos más o los aspectos más importantes. Y bueno, lo que hemos visto hoy y lo que ustedes tienen que completar, ¿no? Pueden utilizar este mismo Excel, no hay ningún problema. Y nada, eso sería, señores. Y por favor, las personas que de repente todavía no están matriculadas e inscritas, les pido nuevamente que en el transcurso de esta semana regularicen ese aspecto. Y las personas que de repente están en otro grupo, pero deberían estar en en el módulo, yo antes de poderles matricular voy a verificar que estén inscritos de acuerdo a la lista que nos genera el CIA y pues voy a hacer el cambio respectivo si corresponde, ¿ya? Así que verifiquen bien porque tiene que estar todo como corresponde y debemos apoyarnos en el CIA sobre todo, ¿ya? Bien, señores, si no hay más consultas, dudas, vayamos poniendo presente en el chat. Buenas noches. Una preguntita sobre los asientos contables. Adelante. Vamos a realizar ¿cuántos vamos a realizar? ¿Va a haber los más 3, recurrentes. 4 o los más usados? Los más recurrentes, los que ustedes conozcan, ¿sí? Y los que ya hemos ido hablando, ¿no? O sea, de hecho, deberían manejarse bajo la estructura que tienen en cada hojita, ¿no? En cada los pasivos, ¿no? Entonces, cuando aumente y disminuye un pasivo comercial, cuando aumente y disminuye un pasivo laboral, un pasivo fiscal, un pasivo financiero. Entonces, no les puedo decir ahorita, por ejemplo, puedo decir que si multiplicamos por 2, ya, digamos, ¿no? Estamos hablando de 6 por 2, 12 registros contables, ¿no? Pero de repente hay otros mucho más específicos, entonces ahí también podríamos tomar en cuenta. No hay problema, no hay un límite establecido. ¿Ya? Bien, señores, entonces nos veríamos el día viernes. Nada, cuídense y que estén bien. Hasta el día viernes. Que les vaya bien. Chau, chau. Hasta luego, Luisa. Buenas noches. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Que les vaya bien.